Y si hablamos de los movimientos del tipo de cambio, en este caso de los financieros, vamos a hablar de lo que está pasando con la liquidación del agro, y para contarnos justamente sobre esa relación está José Castillo, economista especialista en deuda, ya conectado con nosotros. José, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, uno de los temas más importantes, ¿no? Porque esta semana, bueno, todos prestando atención a lo que pase con el dólar. Sí, sí, o sea, la pregunta académica o académico-político de la semana pasada, el dólar está atrasado, no está atrasado, el gobierno diciendo que no, la mayoría de los economistas diciendo que sí, se trasladó esta semana directamente al mercado de cambios, ¿no? O sea, la pregunta hoy ya no es política o teórica y pasó a ser, estamos a las puertas de una suba de los tipos de cambio, como exagerando, ¿no? Poniendo el término un poco en clave catastrófica, a la suba, a la puerta de una corrida. Esto es en cierta forma lo que se está preguntando. Acá yo creo que hay que contestarlo en dos niveles, ¿no? Hay un primer nivel, si se quiere estrictamente financiero, que para que lo entienda el que nos está mirando, podríamos decir, al Banco Central se le fue la mano con la baja de las tasas de interés y entonces todos los que estaban jugando al carry trade salieron corriendo y están recibiendo de sus distintos asesores financieros la orden de, bueno, pasate al dólar, dolarizá, tanto sea comprar dólares como comprar instrumentos en dólares, ¿no? Comprar CDR, o sea, ir para ese lado. Esa es, diríamos, la noticia de ayer y de hoy, lo que estamos viendo y que podemos verificarlo prácticamente desde una cueva que terminó en alza ayer, sí, hasta estas órdenes que estamos escuchando de muchas consultoras. Yo hablaba con un asesor, José, y nos decía, no hay una dolarización masiva de carteras, o sea, decía que conforme a lo que decíamos al inicio, más tiene que ver esto con lo que está pasando con la liquidación, ¿no? Con el dólar blend. Claro. No que porque de repente la gente está saliendo, corriendo a comprar dólares, y que sino al contrario, también la nueva baja de tasas de interés con respecto al blue sí hace, ¿no?, que queden unos pesos ahí en la economía, y en ese sentido tal vez allí el pequeño ahorrista puede ir al blue a comprar esos dólares. Pero como dos situaciones distintas, ¿no? A ver, es muy bueno lo que vos marcás porque yo arranqué por el cortísimo plazo, ¿no? Diríamos la discusión del ayer y hoy, que por supuesto, por eso dije, veremos en qué termina, si esto avanza y entonces termina siendo una dolarización masiva o todavía no. Ahora, claro, la pregunta es, ¿pero de fondo qué hay? Y de fondo lo que hay efectivamente es que la liquidación de divisas, que ya a esta altura estamos en mayo bastante avanzado, debería estar más allá de la mitad del total de la venta y está un poquito arriba del 30%. O sea, es evidente que la liquidación de soja viene muy lenta, con lo cual, por ese lado, los exportadores están diciendo, veo un dólar atrasado y estoy esperando a ver si esto se resuelve de alguna manera. Eso es, digamos, es lo que hay detrás, ¿no? Efectivamente, de todo esto. El contexto de los precios internacionales también les da una especulación, ¿no?, al sector, o sea, lo local y lo global también. Sí, evidentemente sí, eso está pasando. Yo creo que mirando sobre todo las tendencias de los últimos años, bueno, tengo que saltear el año pasado, que fue un año muy particular por la sequía, ¿no? Lo que se verifica es que los exportadores llega un momento que ya están jugados, salvo algunos muy grandes que pueden tener espalda para hacer algún tipo de arbitraje con precios internacionales. La mayoría lo que está planteando en este momento es tratando de ver de si hay alguna modificación en el tipo de cambio local, ¿no? En la Argentina. Un desdoblamiento, que es el 80-20. Claro, o hacer un 70-30. Claro, porque a ver, desdoblamiento, de hecho hay desdoblamiento cuando hay 80-20, llámalo como quieras. Eso es un desdoblamiento, es un desdoblamiento, porque es un tipo de cambio diferencial, ¿no? Para el que no entienda, no se está tomando una referencia, sino es algo que se utiliza para un sector en particular, ¿no? En este caso un mix del dólar oficial y del financiero.
Exactamente, y entonces atamos las dos cosas, porque vos fíjate, ¿qué pasa? Incluso lo que tendría que estar pasando es que haya mayor oferta en el contado con liqui por la liquidación que estaría haciendo crecer, abonando la oferta de contado con liquidación, no está sucediendo y por eso viene la presión de la demanda y entonces termina Claro. también subiendo el liqui, porque no solo sube el blue, hay una subida del mes, Sí, del sí, contado sí. con liqui, ¿no? Una subida de conjunto es la que está dándose Eh, ayer y hoy, digo, ¿no? ¿Está evaluando el gobierno cambiar ese 80-20 del blend o pensás que no está en la discusión en lo absoluto? No, yo creo que no. Ahí un poco ayer en las reuniones del Congreso de la Asociación Argentina de Finanzas, ¿no? Me lo dijo muy claro Marina Dalpolleto, es un gobierno cepo-dependiente en todo el sentido de la palabra cepo, ¿no? O Ujú. sea, todo el sentido de la palabra cepo quiere decir en las restricciones que hay para importaciones, en las restricciones que hay para el acceso a financieros y también en lo que está sucediendo del lado de las exportaciones. Claro, Yo creo que cualquier movimiento que haga el gobierno va a tener una repercusión inmediata. ¿Dónde? En la tasa de inflación. claro, O claro. sea, porque lo que hay acá lo que no nos tenemos que olvidar es que acá hay una tasa de inflación que el gobierno quiere mostrarla como su gran éxito y que está reprimida por un par de factores. Hay algunos factores que tienen que ver con el atraso de tarifas, etcétera, etcétera. Pero Sí. hay uno muy fuerte que es el tipo de cambio. Es el Ujú. tipo de cambio que está moviéndose muy por detrás de la inflación. Bueno, Obviamente, no me quiero meter en la sí. discusión de cómo está, si está atrasado o no está atrasado, depende de qué lugar lo estemos mirando, Bueno, José, pero es obvio que es el piso, ¿no? sobre eso, le preguntaron a Javier Milei esta semana y él dijo, como vienen diciendo, ¿por qué no está atrasado? Pero agregó un dato más, que ellos sobre el valor del tipo de cambio oficial agregan un 17% de aumento país, eso les da un dólar arriba de los 1.000 pesos con una brecha chica en relación al dólar blue, lo cual hace que tampoco les preocupe este aumento de las cotizaciones. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, a ver, yo creo que el gobierno, el presidente Milei ahí incurre en una falacia, ¿no? Porque él dice, no se puede saber cuál es el tipo de cambio, eso sería una arrogancia intelectual al estilo Hayek, el tipo de cambio lo fija el mercado, por eso todos aquellos que dicen que el dólar está retrasado se equivocan, ¿no? Y en ese Pero ahora todos habla incluye de una un lista muy monto, grande. Javier Milei. Claro, claro, ahí está, ese es el punto. Pero entonces, si nadie puede saber cuál es el tipo de cambio, ¿por qué él sí puede saber? O sea, nadie puede saberlo salvo él. O sea, o nadie puede saberlo salvo el dólar regulado que fija el Banco Central, que sí sabría cuál es ese monto. Bueno, A esto me refiero cuando 1090. hay una falacia. Ahí lo Claro, estaba es una chequeando. falacia. 1090, Claro, 930, el tipo de cambio claro. oficial, más un Mm, mm, 17,5% de impuesto país, al gobierno le da mm, 1090 el claro, dólar oficial. Pero claro. A bueno, ver, como vos decías, ahí también estás dependiendo del cepo, porque para agregarle ese 17% más, depende de que se cobre el impuesto país. Entonces hay como una cuestión cepo dependiente, más allá de eso que vos a ver. decías recién. Para decirlo claro, o sea, es verdad que es muy difícil decir un dólar y decir, a ver, el dólar está atrasado, sí o no, con una respuesta única. Ahora, vos tenés 3 o 4 elementos para mirar. Vos podés decir, a ver, el tipo de cambio multilateral está empezando a atrasarse y evidentemente que si el gobierno va a mantener un crawling P del 2% y la inflación, aún en el mejor de los casos, puede llegar a estabilizarse alrededor del 5, ya está yendo camino a un atraso. Esa es una respuesta. La segunda es la concreta que estamos dando. Es que te dice, a Milei le gusta hablar del mercado. Bueno, el mercado son los exportadores que te están diciendo, mirá, Dame una mejora, claro. claro, están votando en la lentitud en la que están haciéndolo. Del otro lado tenés la acumulación de deuda comercial. Y del otro lado también tenés a lo que observa cualquier persona que va, no sé, vamos a hacerlo más fácil, hacerla fácil, cruza a Chile y empieza a encontrar cada vez más productos
a un precio Claro. evidentemente diferente del argentino. O sea, es todo ese conjunto de elementos, no uno solo, ¿no? Todo ese conjunto de elementos te está diciendo, cuidado, estás empezando a atrasarte. Digo, no exageremos, pero estás empezando a atrasarse. Y si vos te parás y te sentás sobre un tipo de cambio y tu herramienta antiinflacionaria es la apreciación del tipo de cambio, esto termina mal, porque ya lo vimos otras veces en la historia. José, te quiero preguntar muy cortito antes de despedirte. Si la inflación llega a los niveles que espera el gobierno, ¿no? Alrededor de un 2, de un 3%, o como decían, no aumentar el crawling peg, sino bajar la inflación. ¿Habría credibilidad en el mercado respecto de esto que vos decías del dólar? De repente, ¿no? Si logra ese objetivo de seguir con una baja rápida de la inflación y ahora sí a niveles que sean más sustanciales, ¿no? Para todos. A ver, primero que esta baja de la inflación que se está generando, sobre todo en los 2 últimos meses, se está haciendo en base a correr hacia adelante aumentos de tarifas y otro tipo de modificaciones que hacen que difícilmente sea sostenible este sendero, primero. Segundo, aún si le fuera bien, la mayoría decimos que, ojo, no es es muy difícil bajar por debajo del 5%. O por supuesto, decían que bueno, si lo logra bajar al 2%, y bueno, obviamente, si lo logra bajar al 2%, sí estaría haciendo un sendero igual al del crawling peg, pero evidentemente es algo que es muy, muy difícil de lograr, ¿no? O sea, aún atrasando y corriendo para adelante movimientos de precios relativos, muy difícilmente, y lo hemos visto con otros gobiernos también, muy difícilmente se pueda pasar el piso de bajar del 5% mensual. Yo creo que... Y ahí entonces sigue teniendo un 3% de diferencia con el 2% del Claro. José, como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre estos temas de agenda. Bárbaro, Rocío, gracias a vos. Gracias. Chao.